Iglesia, muy buenos días. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que sea el Señor llenándote de esperanza. ¿Sabe? Vienen tiempos donde vamos a ver la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos lo creen? El Señor está con nosotros. La mano del Señor no se ha cortado para bendecir. Ayer tuvimos un tiempo especial en el ayuno. Nuestro hermano Jorge compartió la palabra y fue un tiempo muy especial donde recordaba en su enseñanza el poderoso obrar de Dios cuando sacó a Israel de Egipto. Hoy les traigo un tema, se titula El madero sanador y tiene que ver con esa obra que hace Dios en la vida de los que están necesitados de Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque podemos disfrutar de tu presencia. Pedimos, Señor, que podamos ser tierra fértil, que tu palabra sea esa semilla incorruptible que nos lleve a alcanzar esos grandes propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Quita toda venda de nuestros ojos y te pido, Señor, que nos llenes con tu sabiduría y con la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y fue liberado con grandes y sobrenaturales señales. Conocemos las famosas 10 plagas de Egipto, que fue el obrar sobrenatural de Dios para liberar a este pueblo. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Por eso tuvo que recibir no una ni dos, sino 10 plagas que mostraban el poder de Dios y ese deseo de liberarlo, de liberar a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió, cuenta la historia que ya los de Egipto estaban abrumados con tantas plagas, con tantos castigos. Entonces cada uno le dio a los hebreos, le dio a los israelitas, le dieron vestidos lujosos, le dieron prendas, joyas, oro, plata. Entonces no solamente fueron liberados de la esclavitud, sino que salieron con los bolsillos o las manos llenas de buenas cosas, de buenas dádivas. Entonces ellos salieron con botín, salieron con un regalo que Dios les dio a través de los mismos que los habían tenido esclavos. Pero resulta que cuando ellos iban saliendo, otra vez se le endurece el corazón al faraón y envía entonces a su ejército otra vez a cautivar nuevamente a los israelitas. Dice la historia que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños, ni tampoco aquellos extranjeros que estaban esclavos y se habían sumado ahora a la población o al pueblo judío. Podemos sospechar o calcular que salieron 2 millones de personas. Imagínense ese gran número de personas saliendo de la esclavitud, saliendo de Egipto, y resulta que se encuentran en la encrucijada de que venía detrás de ellos, siguiéndolos, este peligroso ejército de Egipto, y enfrente tenían el Mar Rojo. Entonces clamaron a Dios y Dios obró otra nueva señal. Ya había hecho 10 señales maravillosas, ahora obró otra señal que fue que permitió que el mar se abriera y pasara el pueblo de Israel caminando sobre lo seco del mar. Pero cuando entonces quiso entrar por ese mismo camino el ejército del faraón, se cerró el mar y todos esos enemigos fueron destruidos y terminaron ahogados. Entonces vamos al capítulo 15 de Éxodo. En ese capítulo vemos que los primeros versículos empieza a hacer un cántico de victoria. Empiezan a cantar acerca de las maravillas poderosas de Dios. Empiezan a cantar llenos de regocijo, de agradecimiento, porque Dios los había liberado de manera poderosa. Y ese capítulo 15, esos primeros versículos son cantos de victoria. Pero luego, entonces, cuando pasaron el Mar Rojo, Moisés lleva al grupo de israelitas al desierto. Y ahí la situación cambia. Y vamos a leer el versículo 22 al 27. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. ¿Cuántos días? Diga 3.
3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó. Dicen otras versiones que empezaron a murmurar y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Dios es el Dios quien nos sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron al oasis de Elim. Diga Elim. Salieron de Mara y ahora están en Elim. En Elim encontraron 12 manantiales y 70 palmeras. Esas son palmeras de dátiles. Y acamparon allí junto a las aguas. Vemos en esta historia que muchas veces a nosotros nos pasa, y en algunas ocasiones sucede, que no hay mucha distancia entre los cánticos de victoria y nuestros lamentos, pesares y murmuraciones. En el primer versículo vemos cómo cantan cánticos de victoria porque Dios les había dado la victoria. Dios había derrotado a todos sus enemigos. Pero ahora pasaron 3 días en el desierto y cuando llegaron al primer oasis que encontraron, resulta que esas aguas estaban amargas, eran aguas venenosas, seguramente saladas, no potables. Y suele suceder que muchas veces las aguas cuando se estancan, o a veces los ríos cuando se meten por zonas donde hay muchos minerales, el agua se contamina, se vuelve amarga, se vuelve no potable, no es apta para el consumo humano. Pero entonces estas personas empezaron a murmurar. Y muchas veces nosotros necesitamos entender que hay circunstancias donde la gente cree que tiene justificación para murmurar. Pero aquí la enseñanza es que no hay oportunidad para murmurar cuando las circunstancias son difíciles, son adversas. A veces vemos en el caso de Cristo, que Cristo después de que fue bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto ayunó 40 días y 40 noches. Y entonces apareció Satanás a tentarlo. Y luego de que él pasó la prueba venciendo a Satanás con la palabra, recuérdense que constantemente Jesús le respondía: escrito está. Cuando fue vencido, entonces dice la Escritura que vinieron ángeles y le sirvieron y atendieron a Cristo. Nosotros necesitamos entender que luego de pasar la prueba, luego de pasar los maras, la amargura, vendrá la bendición. De los maras pasaremos a los elim. ¿Se acuerdan? ¿Sí entienden? Mara amargo, Elim el lugar de bendición, el lugar de las 70 palmeras de dátiles, de los 12 manantiales deliciosos de agua. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que debemos nosotros evitar que la amargura de las circunstancias, que la amargura de la frustración, que la amargura de lo que no nos sale como lo teníamos pensado no nos gobierne. Recuerden lo que le decía Dios a Caín: ten mucho cuidado, el pecado está a la puerta tocando, no te dejes gobernar de él. Caín había sentido
una envidia, una rabia, una frustración, una impotencia, porque su hermano Abel había presentado una ofrenda a Dios que era agradable y la de él no. Entonces Dios le dice, si haces lo correcto, si haces lo que realmente es correcto, pues no tendrías tú por qué estar en eso. Ten mucho cuidado que no te gobierne, que no te controle el pecado. Y hoy el Señor nos está diciendo que debemos de tener mucho cuidado porque no hay justificación para permitir que la amargura nos gobierne, que la murmuración nos gobierne. No hay excusa para murmurar. Y sí es cierto que había una necesidad muy grande. Muchos podemos pasar 3 días sin comer. Muchos podemos hacer un ayuno de 3 días, pero 3 días sin agua en un desierto, realmente la cosa es difícil. No estamos hablando de que era una situación fácil, era difícil, pero ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y en esos momentos, cuando las situaciones se ponen críticas, se ponen duras, cuando el desierto parece que se vuelve más caliente, cuando parece que no se abren puertas, es donde hay que tener, morderse la lengua, tener cuidado de lo que decimos, tener cuidado de lo que expresamos. Porque la amargura, cuando uno está insolado, cuando tiene hambre, cuando uno tiene rabia, tiene que tener cuidado, porque puede uno cometer un grave error. El miércoles pasado les compartí a la iglesia y les mostraba una imagen de 3 filas, de 3 personas. Habían 3 filas, donde había una fila que decía los que critican, y la fila es enorme y larga. Hay mucha gente que le encanta criticar y tiene la justificación para criticar, esté en el desierto o esté en la abundancia. Hay gente que critica por todo. Hay otros que les encanta juzgar, y la fila no es tan larga, pero sigue estando allí. Pero cuando vienen los que necesitan uno que ayuden, ahí no hay nadie. En esa fila no hay nadie. Y nosotros debemos de saber en qué fila nos vamos a poner. Porque es que es muy fácil criticar. Es muy fácil estar ahí protestando, estar quejándose. Cuando las situaciones están difíciles salen los opinadores, salen los críticos, o salen los que empiezan a juzgar. ¿Te ha visto cómo hablan a veces los comentaristas de fútbol? Saben mucho y no saben nada. Realmente la crítica, la murmuración y mucho más cuando no hay solución, cuando no hay ayuda, pues realmente es echarle limón a la herida, es realmente agravar más las cosas. Y vemos aquí una característica diferenciadora de Moisés. Si había 2 millones de personas murmurando, había uno solo diferente. La actitud de Moisés, ¿cuál fue? Orar, clamar a Dios, pedirle a Dios respuesta, pedirle a Dios ayuda. Hay gente que cree que entre más critique, que entre más se queje, que entre más exagera, Dios le va a ayudar. Y no es así. Es el momento de uno aprender a hacer lo que hizo Moisés. Moisés cayó. Moisés clamó a Dios. Pidió a Dios pregunta. Pidió a Dios respuesta a su pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita cantábamos una hermosa canción, un hermoso himno que dice que ciego estaba yo. Habían 2 millones de ciegos en el desierto, que solamente lo que hacían era criticar, juzgar y murmurar. Pero había uno, gracias a Dios Moisés, el líder, que estaba preguntándole a Dios qué hacer. Y Dios le proporcionó un árbol. Y qué bonito que nosotros entendamos hoy que hay un árbol que nos sana. Y vemos que esa historia del árbol es una historia que está en la escritura desde el inicio. Vemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en un jardín, en el jardín del Edén. Allí habían 2 famosos árboles. El árbol que no debían comer y que los seres humanos comieron, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero había otro árbol que era un árbol de vida,
cuyos frutos daban salud, cuyos frutos daban bienestar. Pero ese árbol, cuando el ser humano decidió tomar el árbol equivocado, el árbol que traía muerte, entonces ese árbol fue custodiado con un serafín que tenía una espada de fuego para impedir que la humanidad alcanzara a él. Entonces la humanidad entró en un problema. No tenía quien lo sanara. No tenía cómo solucionar su enfermedad, cómo solucionar su necesidad. Por eso uno de los nombres que Dios muestra en el Antiguo Testamento es Yahvé Jireh, el Dios que provee, el Dios que suple. Pero también otro nombre bonito es Yahvé Rafa, el Dios que sana, el Dios que atiende. Y Dios ha proporcionado un árbol. Y en esta situación en particular estaba saliendo el pueblo de la esclavitud. Encuentran una situación que superaba las capacidades humanas. Aquí no había cómo. La única fuente que estaba allí disponible era una fuente no potable, era una fuente contaminada. Y entonces es allí donde Dios le proporciona un madero, un pedazo de madero que estaba allí, y le da una instrucción para solucionar el problema. Asimismo, Dios con la humanidad proporcionó un madero, y es Cristo Jesús. El madero donde Cristo Jesús se ofreció para que tú y yo tengamos sanidad del espíritu, tengamos sanidad de nuestros pecados, tengamos sanidad de toda dolencia y enfermedad y de todo dominio del diablo. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 24 dice lo siguiente: Él mismo, refiriéndose a Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y esta es una carta para la iglesia. Esta es una carta para nosotros. Así como sucedió en el pasado, que con un madero se sanó una fuente de agua y se salvaron 2 millones de personas, Dios en su misericordia, en un madero, nos dio la sanidad para todo aquel que en él cree. Pero es un madero que no es cualquiera. Es un madero que fue señalado por el Señor. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 17 al 20, que Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés. Pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Este mundo anda ciego. Este mundo no tiene cómo responder a las necesidades. Y llegan momentos donde se acaba el agua, llegan momentos donde se acaban las fuerzas, llegan momentos donde se acaban las soluciones humanas, y es allí donde necesitamos que el Señor intervenga. Por eso también Jesús dijo en Mateo 11, 27, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente el Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Aquí hubo una gran revelación, y gracias a Dios hubo una gran revelación, porque si no, 2 millones de personas hubieran muerto en el desierto. El desierto es un lugar donde pocos sobreviven. El que logra sobrevivir a un desierto, y estamos hablando de los peores desiertos que existen en el mundo, estos desiertos realmente eran castigos de muerte, eran sentencias de muerte. Pero si nos toca pasar por el desierto, asegurémonos de que Dios vaya con nosotros. Porque si Dios va con nosotros, el desierto es un lugar de formación, es un lugar de gloria, es una universidad donde vemos realmente las obras sobrenaturales de Dios. En ese desierto, estos que habían sido esclavos
ahora están viendo el poder de Dios que no tiene límites. El poder de Dios que las circunstancias no le amarran las manos. Y empiezan entonces a ver que Dios da soluciones a veces sorprendentes, inesperadas. Y a veces son tan sencillas estas soluciones. ¿Quién iba a pensar que la solución iba a ser que Dios le iba a mostrar o a revelar un madero, y que este madero era el que iba a solucionar el problema del agua? Realmente en nuestra cabeza humana muy difícil entenderlo, pero Dios obra de manera sorprendente, de manera sobrenatural. Este madero fue un madero revelado, y fue revelado como respuesta a la oración. Hay gente que cree que Dios te va a revelar las cosas por mucho que critiques, por mucho que te quejes, por mucho que murmures. La murmuración es pecado. La murmuración es expresar a veces la incredulidad, expresar muchas veces el veneno que hay en nosotros, la frustración. Pero así no fue que se reveló la respuesta del madero. ¿Cómo fue? Después de una oración. Por eso es tan importante que nosotros oremos, que nosotros clamemos a Dios. Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró este trozo de madera. Vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos la historia de Abraham y Sara, Dios le prometió a Abraham y Sara que ellos serían padres de multitudes. Pero ya Sara era una mujer estéril, y además de eso ya estaba pasada de años, ya era una mujer anciana. Entonces para ella, para su mente, era imposible que pudiera ellos materializar un milagro de estos. No habían tenido hijos en su época de juventud, mucho menos ahora en su época de vejez. Entonces Sara tuvo una idea humana, trató de resolver el asunto pensando como los humanos. Entonces le dijo: yo no puedo tener hijos, tú ya eres demasiado anciano. Entonces yo tengo una esclava que se llama Agar, esa es como si fuera yo. Entonces, ¿por qué tú no te metes con Agar? Se llamaba ella. Y entonces el hijo que sea de ella es como si fuera mío. A ellos humanamente les pareció algo lógico, pero por ahí no iba a ser. Entonces trataron de ayudar a Dios buscando una solución humana. Y a veces ese es nuestro problema. Queremos ayudar a Dios, queremos nosotros hacerlo a nuestra manera. Y resulta que la solución humana terminó siendo un problema. Porque Agar obviamente tuvo a su hijo Ismael, de allí viene la generación de los ismaelitas, que es la generación de los árabes. Pero por allí no era. Dios iba a obrar de manera sobrenatural. Y cuando Sara tenía 90 años y Moisés 100, pudo entonces dar a luz un hijo llamado Isaac. Entonces cuando empieza este hijo a crecer y empieza esta mujer, Agar, la sierva, empieza a tener rivalidad, empieza a haber un problema familiar. Imagínense la situación de Abraham, allí problemas con Sara, problemas con Agar, peleando allí porque cada una quería exigir por sus derechos de descendiente. La situación fue insostenible, tanto que Sara le dijo que se vaya Agar de acá. Y Dios le dice: sí, está bien, deja que se vaya Agar. Yo voy a bendecir a Agar y voy a bendecir a Ismael porque es tu descendiente. Voy a hacer de los ismaelitas una nación poderosa y grande. Yo voy a estar con ellos. Entonces le dan unas provisiones a Agar y la despiden, y Agar se va. Y cuenta la historia que cuando estaban en el desierto se le acabaron las provisiones. Agar ya no tenía agua, y ya viendo que la situación estaba grave porque veía que su hijo se iba a morir, ella no quería que su hijo se muriera en sus brazos. Entonces cogió a su hijo Ismael y lo puso debajo de unos árboles que le diera sombra, y ella se alejó a llorar, y empezó a llorar y a mostrar ese sentimiento de frustración, de dolor con su llanto. No pronunció palabra, pero ese llanto, dice la Escritura, fue escuchado por Dios como una oración. ¿Sabes qué debemos hacer cuando tenemos frustración?
¿Qué debemos hacer cuando las cosas no nos salen? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con fuentes de aguas amargas? Cuando en vez de encontrar bendición, encontramos las puertas cerradas. ¿Qué debemos hacer? No murmuremos. Agar solamente lloró delante de la presencia de Dios. Y ese llanto fue suficiente para que Dios dijo, he escuchado tu dolor, he escuchado tu lamento. Y por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, agobiados, llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. La necesidad, la frustración no es para murmurar, no es para pecar, no es para hablar mal de Dios, no es para hablar mal de los líderes, no es para ponerse a pelear con la familia, ni con el gobierno, ni con el que me encuentre. Es para venir a la presencia de Dios. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados, tráiganme sus cargas, tráiganme sus problemas, tráiganme sus aflicciones y yo les daré descanso, les daré una nueva directriz, les pondré un yugo que será ligero y fácil de llevar. Es la solución que nos da Cristo. Aquí vemos que en el versículo 21, 19 de Génesis, que en la situación de Agar y su hijo, dice, y Dios le abrió los ojos a Agar, y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Dios revela sus soluciones. No sabemos si es que están allí y no la vemos, o si es que Dios permite que aparezcan de manera sobrenatural. Pero cualquiera de las dos que sea, lo importante es que Dios obra de manera sobrenatural. Él no nos abandona, Él no nos dejará solos, Él no nos dejará morir. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. Muchas veces pasamos circunstancias donde parece que llegamos al límite. El miércoles antepasado hablamos cuando estaba Pablo y Silas evangelizando, compartiendo la palabra del Señor, haciendo lo que Dios los había llamado. Y había una pitonisa, una mujer que tenía un espíritu de pitón, un espíritu demoníaco, que era una divina. Y ella constantemente decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les van a mostrar el camino a la salvación. Pero para evitar que existiera una confusión entre pensar que esta mujer era una mujer que estaba diciendo la verdad y que por ende lo que el diablo estaba diciendo en ella era verdadero. Usted sabe, a veces las mentiras a medias son muy peligrosas. Entonces se volteó Pablo y ya molesto echó fuera ese demonio que hacía que esta mujer adivinara. Así que habíamos hablado que a veces la verdad dicha por el demonio es peligrosa porque es el anzuelo. Una verdad dicha por el demonio es un propósito de engañarte, de estafarte, porque el demonio solamente viene para matar, robar y destruir. Entonces echó fuera este demonio de esta mujer que adivinaba, estaba diciendo la verdad, pero a través de un demonio. Y entonces como era una mujer esclava, los esclavistas que tenían un espíritu peor que el del demonio, en vez de sentirse agradecidos, qué bueno, se molestaron porque ellos los dominaba la avaricia. Y cogieron y armaron un problema tan grande que convencieron a la multitud que estos hombres eran peligrosos, que eran destructivos. Azotaron a Pablo y a Silas con varas y los metieron al calabozo más profundo. Y le dieron órdenes al carcelero que cuidado y se les iban a escapar esos dos presos. Y estando entonces Pablo y Silas en la profundidad de la noche y en la profundidad de la cárcel, ellos empezaron a cantar himnos a Dios y empezaron a orar. Y dice que entonces la presencia de Dios llegó tanto a ese lugar que temblaron los cimientos de esa prisión. Se abrieron las rejas y se cayeron las cadenas que tenían atado a todos los presos. El carcelero se asustó, pensó que se les habían fugado y se iba a suicidar, y le dice, no, tranquilo, aquí estamos. Entonces él vio que fue un mover sobrenatural de Dios y se postra frente a Pablo y Silas y le dice, señores, ¿qué hago para ser salvo? Y entonces ellos les dicen, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Seguidamente este carcelero los sacó, les limpió las heridas, les dio alimento, los llevó a su casa para que le compartieran el evangelio de Cristo a su familia, y creyeron y se convirtieron. Hay circunstancias, oiga bien, que tenemos que pasar, difíciles, amenazantes, a veces estresantes, para rendirnos a los pies de Dios. Hay situaciones que a veces tenemos que pasar para ver su gloria, para ver su poder. ¿Cómo podemos hablar de un Dios que sana si no hemos experimentado nosotros o un familiar alguna enfermedad que Dios ha sanado? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que provee de manera sobrenatural si no tenemos cómo testificar de personas que dicen: era imposible y Dios proveyó? Tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que responde, no a las murmuraciones, no a las críticas, sino a aquellos que claman a Él con una oración sincera y genuina. Lo cuarto es que ese madero estaba a la mano, estaba cercano, estaba allí cerquita, estaba allí parece como el manantial que estaba frente a Agar. A veces hay situaciones que están cerca de nosotros, pero por lo cegado que estamos, por las circunstancias, no las valoramos. Y están ahí cerca, vea. A veces tenemos familiares que están orando por nosotros. A veces tenemos amigos que nos están invitando a la iglesia. A veces nos están diciendo: pero ven, ora, pero ve al grupo de oración, pero ve al ayuno. Y estamos nosotros renuentes: no, voy a seguir murmurando, voy a seguir quejándome, voy a seguir hablando mal de todos, de todos y todas. Y todes. Voy a hablar de todo. Sí, hay gente que empieza la coge con todos. La culpa es de todos. Y sabes, estaba cerca, estaba allí cerca, oró, seguramente abrió los ojos y Dios le dijo: mira, ¿ves ese tronco que está allí? Toma ese tronco lo vas a tirar al agua y yo voy a orar. Va a ser la manera como va a solucionar. Así de fácil, así de fácil. Hay gente que está a esto, no solamente un sonido, a esto de una liberación. Hoy puede ser tu día de libertad. Hoy puede ser tu día de sanidad. Hoy puede ser tu día de milagro. Está esto. ¿Qué necesitas? Sintonizarte con el cielo. Habían 2 millones que estaban murmurando. Estaban sintonizados con el infierno. Estaban sintonizadas con el fracaso. Pero uno estaba sintonizado con Dios. ¿Qué había que hacer? Allí Dios le reveló. Dios le dijo: esto está a la mano. A veces, ¿qué tienes a la mano? Aceite. Dijo la viuda: lo único que tengo es aceite. Y Dios obró a través del aceite. Una vez Sansón se enfrentó a un ejército de filisteos. No tenía nada, iba desarmado. ¿Qué fue lo que tenía a la mano? Una quijada de un burro. Y con esa quijada de un burro, obviamente, y la dirección de Dios, enfrentó y derrotó a un ejército. David, ¿con qué enfrentó a un gigante? Con lo que tenía a la mano. Dice que habían unas piedras del arroyo y tomó esas piedras de arroyo. A veces nosotros tenemos a la mano muchas cosas o lo necesario para que Dios nos dé la victoria. Clave, nota: tienes a la mano la solución. Si Dios está contigo, tienes a la mano lo que necesitas. Amén. No te dejes engañar que es que necesitas tantos millones, es que necesitas tantos especialistas, es que necesitas tanto conocimiento, es que necesitas palanca, es que necesitas influencia. No. Si Dios está contigo, tienes todo lo que necesitas. A mí este pasaje que voy a leer me parece muy, pero muy importante. Ojalá y sea también muy importante para ustedes, porque es el fundamento de cómo inicia nuestra salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren que el Señor les dé vida eterna? ¿Cuántos quieren que la amargura
la maldición se desaparezca de su vida. Este es, a mi parecer, este es el resumen del Evangelio. Romanos 10, 8, 11. Dice, en realidad, dice, el mensaje, ponga el mensaje entre comillas y ponga la respuesta, la solución. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, así como estaba al alcance de la mano este madero. ¿Está en dónde? En tus labios y en tu corazón. Por eso hay que tener cuidado de que nuestros labios no estén murmurando, no estén hablando mal, no estén desenfocados. Está muy cerca en nuestros labios y en nuestro corazón. Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. 2 puntos. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Dale un aplauso al Señor. La solución está a nuestra mano. ¿A dónde está? ¿A dónde está la solución? En nuestros labios y en nuestro corazón. El poder declarar creyendo en el corazón. Pero declarar ¿qué? Que nuestra fe está puesta en el que murió en el madero. La solución fue un madero para esos 2 millones de israelitas. Hoy la solución es un madero. El madero que hace más de 2000 años Cristo tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, por nuestros delitos, por la consecuencia de nuestra maldad, y venció la muerte con la resurrección. Por eso nosotros necesitamos entender que esa solución está a la mano. ¿Pero qué toca hacer? Y está a la mano. ¿Qué toca hacer? Aceptarlo y aplicarlo. Hay gente que dice, va al médico, el médico le dice, tómese esta medicina. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tomársela, aplicársela. El problema es ese, que hay gente que dice, ¿qué va a hacer un madero? ¿Qué? Un madero, echarle al agua ahí. ¿Quién dijo eso? Ahí está el problema. Que hay gente que sabe el mensaje, que sabe la solución, pero no lo aplica, no lo cree, no lo toma para sí. Entonces el punto 5 es, ese madero debe ser aceptado y aplicado. Dios le mostró el madero, pero ahí no hacía nada. Había que tomar ese madero. No sabemos si estaba en un árbol. Este texto lo han traducido como un árbol, como otros ponen como un arbusto, y esta traducción dice un madero, un pedazo de madero. La cosa es que salía del árbol. No creo que sea el árbol completo, entonces le tocó derrumbarlo. Aquí esta parte dice un pedazo de madera. Seguramente era un madero grande. Le tocó cargarlo, arrastrarlo y echarlo al agua. ¿Sí o qué? Así nos toca hacer con Cristo. Ahí está el madero. Hace 2000 años Dios envió a Jesús para que tomara nuestro lugar. Pero ¿qué necesitamos? Recibirlo, aceptarlo y aplicarlo en nuestra vida. Saber lo que está allí, no, sí, muy bonito. Ahí está la solución. Hágalo, aplíquelo. La fe sin obras es muerta. Lo hermoso que hizo y lo valioso que hizo Moisés fue que mientras todos criticaban, murmuraban y se quejaban, él buscó la dirección de Dios. Dios le dijo cuál era la solución. Había que aceptarlo y aplicarlo. Por eso Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. Jesús dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta tocando.
Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Hay qué toca hacer? Abrir. Él está aquí tocando. David, ábreme la puerta. David, abre la puerta. Samuel, abre la puerta. Manuel, abre la puerta. No, ese no es el Señor tocando, ese es el pastor ahí haciendo bulla. Lo dice Apocalipsis. Yo estoy a la puerta tocando. Marcelino, abre la puerta. Dice el nombre de cada uno de nosotros. Yo estoy a la puerta llamándolos. Yo estoy a la puerta para solucionar ese problema. Oraste. Algunos dicen, yo no he orado, pero Dios vio tus lágrimas. Dios ha visto tu dolor. Dios ha visto tu sufrimiento. Algunos dicen, usted no sabe lo que yo he sufrido. Yo he pasado la esclavitud de Egipto. Yo he enfrentado las plagas. Yo he tenido que enfrentar amenazas grandes. Yo he tenido que pasar necesidades fuertes. Pero ahora Dios está revelando el madero que va a cambiar la amargura en dulzura. Y no solamente la amargura, a veces nosotros nos quedamos con los milagros y no adoramos al Dios de los milagros. A veces anhelamos las bendiciones y no al Dios que bendice. Vea, el pueblo de Israel tenía la mejor ropa. Les cuento que los egipcios, antes de que se fueran, le dieron los mejores vestidos. Ellos no se fueron vestidos ellos salieron con túnicas Carolina Herrera, con zapatos, ¿cómo es que se llama? Ferragamo. Ellos tenían correas Versace. Tenían oro, plata, prendas, Gucci aquí en el cuello, relojes Rolex. Tenían lo mejor de lo mejor. Pero había amargura, había necesidad. Nosotros no adoramos las bendiciones. Las bendiciones son muestras del amor de Dios. Nosotros adoramos al Dios que bendice y mostramos que constantemente tenemos mucha necesidad, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, y lo dice la propaganda de algo financiero, ¿verdad? Y es una gran verdad. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Esta gente tenía oro, plata, ropa, pero tenía sed. Y tenían que aprender a depender de ese Dios que les iba a enseñar que su papá era el dueño del oro y de la plata, que su papá era el que había creado todo, y que somos hijos del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que tenemos un nombre que nos ha dado Dios, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, por el cual toda rodilla se va a doblar y va a confesar que ese es el nombre sobre todo nombre. Pero aquí en la tierra tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que venció la cruz, que se entregó allí y venció la cruz, venció la muerte. El que dijo a sus discípulos: vayan y sanen a los enfermos en mi nombre, vayan y echen fuera a los demonios en mi nombre, y yo les he dado toda potestad para que en mi nombre vayan y hagan discípulos. Estamos llamados a repartir de este regalo de Dios a muchos. La iglesia está llamada a ser una fuente de agua dulce que ha sido purificada por la cruz, por el madero. Si no hubiéramos tenido madero de la cruz en nosotros, estuviéramos dando amargura, maldad. Pero es el madero el que cambia las fuentes amargas en dulces. El último punto es que ese madero endulzó lo amargo. Lo que era amargo lo volvió potable y dulce. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado de permanecer siempre en esa dulzura que da Dios. Cierro con Hebreos 12, del 15 al 16.
Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Vea, nosotros necesitamos tener siempre el madero presente con nosotros. Jesús dijo que el que creía en Él, de su interior iban a correr fuentes de aguas vivas, refiriéndose al Espíritu Santo. Solamente con la presencia de Cristo en nosotros es que se puede cambiar la amargura, la frustración, la impotencia, esa situación de estar como que estamos en el desierto, nos vamos a morir de hambre. Solamente puede ser vencido y puede ser curado con la cruz. Por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos de no tener amargura, de poder recibir esa paz que da Dios. De pronto habrán cosas por resolver y todavía hay muchas cosas que resolver. Tenemos muchas cosas que resolver. Usted las tiene que resolver, yo también. Tenemos grandes retos. A veces nos enfrentaremos a grandes gigantes, pero con la seguridad de que si Él va con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Y tener contacto con ustedes para ser de bendición. Que tengan una semana en victoria. Dios les bendiga. Has cambiado mi destino, has restaurado mi camino, aunque siempre lloraba.